Además de todos los controles automáticos que GeneXus incluye en las aplicaciones que genera, hay ciertos controles específicos que los usuarios desean efectuar. En las transacciones, las reglas que deben cumplirse o los controles que nos solicitan efectuar se definen en la sección de Rules. Si, por ejemplo, un requisito es no permitir almacenar clientes sin nombre, contamos con una regla llamada error que nos permitirá controlar esto. Escribimos error, paréntesis, y entre comillas digitamos el texto que queremos que se visualice cuando el usuario intente dejar un nombre de cliente sin completar. Cerramos el paréntesis y solamente nos está faltando indicar cuál es la condición que se debe dar para que se despliegue el texto. La condición es que el atributo CustomerName esté vacío. Entonces escribimos if CustomerName punto, y aquí seleccionamos isEmpty. Toda regla que definamos debe finalizar con un punto y coma, así que lo incluimos. Salvamos y presionamos F5 para ver en ejecución el funcionamiento de esta regla definida. Ejecutamos la transacción Customer y si dejamos el nombre del cliente vacío y salimos del campo, aparece el texto que definimos. La regla de error, aunque permite pasar al campo siguiente incluso cuando la condición se cumple, no permitirá grabar. Este es el comportamiento por defecto. Puede modificarse para que la regla de error nunca permita editar el siguiente campo. Es a través de una propiedad que no veremos aquí. Si fuera requisito impedir que el apellido del cliente quede vacío, habría que definir una regla análoga. Así que copiemos y peguemos la definición de esta regla, modifiquemos el texto name por last name y el atributo involucrado también. Pulsamos F5, ejecutamos Customer, dejamos el nombre del cliente vacío, sale el error asociado a que el nombre se dejó vacío, ingresamos Paul, intentamos dejar el apellido vacío y sale el error asociado a que el apellido se dejó sin completar. Ahora bien, contamos con otra regla que tiene prácticamente la misma sintaxis que error, su nombre es message y la única diferencia que presenta con respecto a error es que de cumplirse la condición sale el mensaje como aviso o advertencia y se podrá grabar el registro de todas formas. Si por ejemplo queremos avisar que han dejado sin ingresar el teléfono del cliente, pero sin obligar a ingresarlo, podemos definir una regla message, paréntesis, luego el texto entre comillas simples o dobles, the phone is empty, cerramos el paréntesis y a continuación definimos la condición para que se ejecute la regla, if CustomerPhone.isEmpty, y punto y coma para finalizar la definición de la regla. Presionemos F5 para probar esta funcionalidad. Vemos que si dejamos sin ingresar el teléfono e intentamos salir del campo, sale el mensaje que definimos, y si ahora queremos grabar, lo conseguimos. Ahora bien, supongamos que los usuarios de la agencia de viajes nos piden que les interesa almacenar para cada cliente la fecha en la cual es dado de alta. Llamamos dar de alta a la operación de insertar. Necesitamos entonces crear un nuevo atributo en la transacción Customer para almacenar dicha fecha. Definimos Customer added date de tipo date y nos restaría asignarle automáticamente la fecha del día. Vayamos a la sección de Rules. Contamos con una regla llamada Default. Esta regla nos permite inicializar un atributo o variable con un valor. De esta manera, se nos insertó la sintaxis de la regla Default y ahora vamos a sustituir dentro de los paréntesis
al atributo que queremos inicializar, que es customer_added_date, y el valor con el cual lo queremos inicializar, que es la fecha de hoy. &today es una variable predefinida que siempre tiene cargada la fecha del día como para utilizarla. Una variable consiste en un espacio de memoria, posee un nombre simbólico y un tipo de datos que puede almacenar: texto, números, fechas, etc. Esa variable tiene un determinado valor almacenado, guardado. El nombre de la variable es la forma usual de referirse a dicho valor almacenado. Un atributo, en cambio, es un valor almacenado a nivel físico en la base de datos. La mayoría de los objetos GeneXus permiten definir variables. Estas variables son locales, lo que significa que solamente pueden ser utilizadas dentro de dicho objeto. Para referenciar a una variable, debemos utilizar el símbolo ampersand, por ejemplo, ampersand total. Si vamos, por ejemplo, al selector variables, dentro de una transacción veremos que ya hay un conjunto de variables definidas. Son variables del sistema, como por ejemplo &today, &mode, etc. En particular, la variable &today permite obtener la fecha actual tomada del sistema. Más allá de estas variables del sistema, el desarrollador también puede definir sus propias variables de usuario. Por ejemplo, una variable myDate de tipo date. Al momento de definir variables, se puede optar por 1. Definirlas a través del selector Variables, presente en todos los objetos GeneXus, como acabamos de hacerlo. 2. Definirlas al momento de usarlas desde el mismo lugar donde se las necesita. Por ejemplo, escribir el símbolo ampersand, que identifica que lo que sigue es el nombre de una variable, y luego su nombre. Y por último, posicionar el mouse sobre el nombre que se le dio a la variable y presionar el botón derecho del mouse para elegir del menú contextual Add Variable. Vemos que ya nos edita las propiedades de la variable. Allí podremos asignarle su tipo de datos. Si vamos al selector de variables, allí la vemos. La tercera opción es seleccionar la opción Insert de la menú bar y luego Variable y New Variable. En el ejemplo que se muestra, a través de la regla default, estamos asignando por defecto la fecha actual al atributo customer_added_date. Ahora vamos a grabar y presionamos F5. Se nos avisa que se va a agregar el nuevo atributo customer_added_date a la tabla customer. Procedemos a reorganizar. Y nuevamente contamos con la aplicación para ejecutarla. Entramos a Customer y ya podemos percibir el nuevo atributo fecha de inserción inicializado con la fecha de hoy. Si no hubiéramos definido la regla default, el campo de la fecha aparecería vacío como los demás campos. Ingresemos un cliente, Robert Hill, que vive en la calle 81. Su teléfono es 760-5100 y su mail es rhill@example.com. Y observemos que la fecha de hoy se nos sugiere, pero la podemos modificar. Si a los usuarios de la agencia de viajes les interesara dejar la fecha editable, pero que controlemos que no pueden ingresar fechas futuras, podríamos definir una regla de error. Abrimos paréntesis, digitamos the date must be lower or equal than today, cerramos paréntesis y agregamos la condición if customer_added_date mayor que today. Vamos a probar esto en la ejecución. Pulsamos F5. Ingresamos a Alex Johnson y si intentamos poner una fecha mayor a la del día de hoy, se da la condición que definimos y sale el error asociado. Ahora, supongamos que en la agencia de viajes
nos indican que la fecha de alta del cliente no puede ser editada, sino que debe verse deshabilitada en el formulario y grabarse tal cual la sugirió la aplicación. Para lograr este pedido, eliminaríamos esta regla porque ya no tiene sentido. Y tendríamos que definir una regla no accept. Sustituimos dentro del paréntesis el texto que dice attribute or value por el atributo customer_added_date y borramos if condition porque queremos que esta regla se ejecute siempre. Hasta aquí hemos escrito de memoria los nombres de los atributos y esto puede dar lugar a errores. Para evitarlo, una de las opciones que tenemos es insertar los atributos desde el menú de opciones. Para esto seleccionamos Insert y luego Attribute, o podríamos hacerlo mediante el atajo Ctrl+Shift+A. Accederemos a un listado de todos los atributos declarados en nuestra KB, donde podremos filtrar por nombre e insertar el atributo elegido. La otra opción es comenzar a escribir el nombre del atributo. Por ejemplo, escribimos Customer y presionamos Control y espacio. Mediante este atajo se nos mostrarán todos los objetos de nuestra KB que comiencen con ese nombre, y haciendo clic sobre el atributo que necesitamos se inserta. Estas formas de seleccionar el atributo en vez de escribirlo nos permiten ahorrar tiempo y evitar errores de tipeo. Volvamos. Probemos el comportamiento ahora. Y vemos que la fecha aparece inicializada por la regla default y deshabilitada por la regla no accept. Muy bien. Vimos que para inicializar el atributo customer_added_date con la fecha del día, definimos esta regla default. Es importante saber que toda regla default que definamos se ejecutará solamente cuando estemos insertando registros. O sea, que si se consulta a un cliente que ya estaba almacenado, la regla default no se ejecutará ya que dicho cliente ya tiene su fecha de inserción y la regla default no la sobrescribe. Ahora supongamos que en lugar de haber definido la regla default, hubiéramos definido esta asignación. Mediante la definición de esta regla, el atributo customer_added_date sería asignado siempre con la fecha del día. Esta es una regla de asignación y se ejecutaría siempre independientemente de si el usuario está insertando, actualizando, etc. A una regla de asignación la podemos condicionar para que se ejecute solamente cuando el usuario esté efectuando determinada operación específica en la base de datos, es decir, una inserción, actualización o eliminación. Vamos a hacerlo. Agregamos ifInsert. El comportamiento de esta regla definida así será equivalente a lo que realiza la regla default, ya que ahora hemos condicionado que la asignación se realice solamente si se está insertando un registro y es lo que hace la regla default. Así como se puede condicionar una regla con ifInsert, contamos con la posibilidad de condicionar reglas a que se ejecuten ifUpdate o ifDelete también. Algo que es importante observar y saber es que el orden en que le definimos las reglas no corresponde necesariamente al orden en el que serán ejecutadas. Este conjunto de reglas podría estar definido en cualquier otro orden y el resultado en ejecución sería exactamente el mismo, ya que GeneXus decide en qué momento debe dispararse cada una de las reglas definidas. Para finalizar, recordemos que a cada transacción habrá que definirle, de ser necesario, sus propias reglas de comportamiento. En este caso, hemos definido reglas en la transacción de clientes para controlar las particularidades que nos solicitaron cuidar cuando los usuarios interactúen con los datos de los clientes. Muy probablemente, la agencia pretenda controlar ciertas reglas o comportamiento para las atracciones también o para otra transacción. Y para ello, cada transacción cuenta con su propia sección de reglas. Veamos ahora brevemente una situación que se nos presenta en la transacción Country. En videos anteriores, cuando creamos el segundo nivel de nombre City en esta transacción, GeneXus generó la tabla Country City en la base de datos. Como vimos, la clave primaria de dicha tabla está compuesta por dos atributos, Country ID y City ID. Recordemos que tanto el atributo Country ID como City ID
le asignamos el dominio ID, el cual definimos como autonumerado. Al momento de crear esta tabla, GeneXus disparó un warning indicando que la propiedad AutoNumber con valor true del atributo CityID sería ignorada. ¿Por qué sucede esto? Porque la propiedad AutoNumber solamente aplica a claves primarias simples, es decir, a las formadas por un único atributo, no así a claves primarias compuestas, como en este caso, formadas por dos atributos, CountryID y CityID. Para numerar automáticamente un segundo nivel, utilizaremos la regla Serial. Para esto, vamos a la sección Rules de la transacción Country e insertamos la regla Serial. Como primer parámetro, nos pedirá ingresar un atributo que será el que queremos autonumerar, por lo que ingresamos a CityID. Como segundo parámetro, nos pedirá el ingreso de otro atributo, el cual será el encargado de guardar el último valor asignado al atributo que queremos autonumerar, en nuestro caso CityID. Para esto, crearemos un nuevo atributo que deberá estar en el nivel superior al que queremos numerar. Volvemos a la estructura de la transacción y lo creamos en el primer nivel de la misma. Lo llamaremos Country Last Line y será del tipo numeric. Para que nos permita guardar los cambios, comentaremos parcialmente el código ingresado en la sección Rules, ya que al estar todavía incompleto no nos deja guardar. Ahora sí, guardamos, descomentamos la regla e ingresamos como segundo parámetro el atributo Country Last Line. Por último, esta regla nos pide ingresar un valor numérico que corresponderá al incremento automático de la numeración. Ingresamos el valor 1, de este modo el incremento de la numeración de CityID será de 1 en 1. Guardamos los cambios realizados y ejecutamos la aplicación. Nos pide reorganizar la base de datos para agregar el atributo Country Last Line en la tabla Country y confirmamos. Accedemos a la transacción Country. Ingresamos el país Alemania. Y en ciudad no ingresaremos un valor en ID, solamente ingresaremos su nombre, en este caso Berlín. Al posicionarnos en el ID de la ciudad, damos Tab y al salir del campo vemos que a esta ciudad se le asignó a CityID el valor 1 y el atributo Country Last Line quedó con ese mismo valor. Recordemos que este atributo es el encargado de guardar el último valor ingresado en CityID. Probemos ingresar a otra ciudad. Lo haremos con Hamburgo. Nuevamente, vemos que al salir del campo CityID con tabulador sin escribir nada, se le asignó automáticamente un valor al ID, en este caso 2, y el atributo Country Last Line volvió a tomar este último valor. Si ingresáramos una tercera ciudad, en base a la regla Serial que creamos, GeneXus tomará el valor del atributo Country Last Line, le sumará 1, ya que es el valor del incremento que definimos, y el valor resultante lo asignará a CityID y a Country Last Line y así sucesivamente. Si observamos el comportamiento de las reglas que hemos visto hasta el momento, podríamos llegar a pensar que se ejecutan exclusivamente en el cliente, dado que, como vimos por ejemplo con la de error en el nombre del cliente, ni bien el usuario sale del campo dejándolo vacío, el mensaje es disparado. Sin embargo, el usuario pudo continuar llenando los demás campos y cuando presiona Confirm, allí quien toma el control es la parte del programa asociada a la transacción que ejecuta en el servidor, y allí la regla vuelve a dispararse, impidiendo en este caso, por tratarse justamente de la regla error, que el registro se grabe en la tabla de la base de datos. Por tanto, las reglas que hemos visto se validan tanto en el cliente, a esto lo llamamos Client-Side Validation, como en el servidor. Podría deshabilitarse esta ejecución de reglas en el cliente, pero de ningún modo podremos deshabilitar la ejecución en el servidor, que es quien realmente tiene el control de lo que se hará en la base de datos. Pensemos que el browser es un medio hostil. Podría haber ataques que enviaran información adulterada al server. El servidor es el que debe tener el control definitivo sobre los datos.
Las reglas en el cliente se ejecutan para brindar una buena experiencia al usuario, que sienta que la aplicación está todo el tiempo interactuando con él. Por tanto, las mismas reglas están incorporadas tanto en el programa, ejecutando en el frontend, la parte que mantiene el estado, y la business logic, como representante del servidor en el cliente, como en el propio programa en el backend, es decir, en la validación de la business logic. Entender esto será importante luego cuando complejicemos un poco lo que podemos controlar desde las reglas. Para terminar, vamos a grabar los cambios en GeneXus Server.